posible que no se conceda el menor crédito a la extraña aunque verídica historia que voy a contar. Sería insensato esperarlo cuando mis propios sentidos rechazan su testimonio. Sin embargo, no estoy loco y tampoco lo he soñado. Pero, por si muero mañana, quiero aliviar hoy mi alma, y para ello me propongo presentar ante el mundo, clara, sucintamente y sin comentarios, una serie de sucesos domésticos que, por sus consecuencias, me han torturado y anonadado. Solo quisiera que fuera posible alcanzarlos. A mí, únicamente horror me han causado, pero quizás a muchas personas, más que espantosos, les parecerán increíbles. Quizá con el tiempo surja una inteligencia menos excitable que la mía, una inteligencia serena y lógica, y sea capaz de darle a mi visión una forma regular y tangible, y que no encuentre en las circunstancias que aquí relato con horror, más que una sucesión de causas y efectos naturales. La docilidad y el afecto hacia todo fueron mis características más notables durante la niñez, y mi ternura de corazón era tan extremada que muchas veces tuve ocasión de burlas de mis camaradas. Tuve gran afición por los animales y mi familia me había permitido poseer una buena variedad de ellos. Pasaba mucho tiempo en su compañía y nada me hacía más feliz que darles de comer y acariciarlos. Esta forma mía de ser aumentó con los años y al crecer y hacerme hombre, la relación con los animales llegó a constituir uno de mis principales placeres. Para quienes han tenido cariño de un perro fiel e inteligente, no es preciso que explique la naturaleza y la intensidad de goces que esto puede proporcionar. En la abnegación y desinteresado amor de un animal hay algo que va derecho al corazón, del que ha tenido frecuentes ocasiones de experimentar su amistad y su fidelidad sin límites. En mi esposa, con la cual me casé joven, tuve la suerte de encontrar una disposición semejante a la mía, al tanto de mi inclinación hacia los animales domésticos. Con frecuencia ella ocupaba de proporcionarme los de las especies más agradables. Teníamos pájaros, un pez dorado, un perro amigo hermoso, conejos, un pequeño mono y un gato. Este último, completamente negro, era tan robusto como bello y de una sagacidad maravillosa. Respecto a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era bastante supersticiosa, hacía frecuentes alusiones a la antigua creencia popular que veía brujas disfrazadas en todos los gatos negros. Esto no significa que ella tomase esta precaución muy en serio. Era más bien una broma cordial, y si lo menciono, es porque en este momento lo he recordado. El gato se llamaba Plutón y era mi amigo y camarada favorito. Yo le daba siempre de comer y él me seguía por todos los rincones de la casa. Esto no me molestaba en absoluto, y tan unidos estábamos que hasta llegué a permitirle que me acompañara por las calles. Nuestra amistad subsistió así muchos años, y todo fue bien entre nosotros hasta que mi carácter, por obra del demonio de la intemperancia, digámoslo más claro aunque me avergüence confesarlo, el alcoholismo, sufrió una alteración radical. Entregado a ese vicio, día tras día me volví más taciturno, más irritable y más indiferente a los sentimientos ajenos. Llegué a emplear un lenguaje brutal con mi mujer y más tarde, hasta le injurié con violencias personales. Mis pobres animales favoritos sufrieron también este cambio en mis actitudes, pues ya no solamente los abandonaba, sino que llegué a maltratarlos. El afecto que todavía conservaba por Plutón me impedía golpearlo. Aunque en mis crisis alcohólicas no tenía escrúpulos en maltratar a los conejos, al mono y aún al perro, cuando por acaso o por cariño se atravesaban en mi camino. Mi enfermedad me invadía cada vez más. Pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcoholismo? Y, con el tiempo, hasta el mismo Plutón, que entre tanto envejecía y naturalmente se iba haciendo poco irritable, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche entré en casa completamente borracho y me pareció que el gato evitaba mi vista. Lo agarré, pero él, espantado de mi violencia, me mordió en una mano haciéndome una herida leve. Sentí que el alma abandonaba mi cuerpo y una rabia más que diabólica, saturada de ginebra, penetró en cada fibra de mi ser. Saqué del bolsillo del chaleco un cortaplumas. Lo abrí. Agarré al pobre animal por la garganta y le hice saltar un ojo de su órbita.
Al recordar esta abominable atrocidad, me avergüenzo, me consumo y me estremezco. Por la mañana, al recuperar la razón, cuando se hubieron disipado los vapores de mi locura nocturna, experimenté un gran horror y remordimiento por el crimen que había cometido. Pero mi reacción no pasó más de un débil e inestable pensamiento, y ni mi conciencia ni mi alma cambiaron. Por el contrario, persistí en mis excesos y muy pronto ahogué en vino todo recuerdo de mi criminal acción. El pobre gato sanó lentamente. La órbita del ojo perdido presentaba, en verdad, un aspecto horroroso. Pero en adelante no pareció sufrir. Iba y venía por la casa según su costumbre, pero huía de mí con indecible pánico. Aunque, entre borrachera y borrachera, aún quedaba en mí suficiente benevolencia para sentirme afligido por esa antipatía evidente de parte de un ser que tanto había amado. A este sentimiento bien pronto sucedió una irritación y la intolerancia alcohólicas. Entonces se desarrolló, para mi postrera e irrevocable caída, el espíritu de la perversidad, del que la filosofía ni hace mención, porque, con la misma seguridad con que creo que existe mi alma, creo que también la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano y uno de los sentimientos elementales que dominan el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido cometiendo más de una vez una acción sucia o vil por la sola razón de estar consciente de que no debe cometerla? ¿No tenemos acaso una perpetua inclinación, a pesar de la excelencia de nuestro juicio, a violar lo que nos está prohibido, sencillamente porque comprendemos que es ley? Ese espíritu de perversidad, así lo creo, fue el que causó mi ruina completa. El deseo ardiente, insondable, del alma, de hacer daño a otros para atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mal, me impulsaba a continuar el suplicio al que había condenado al inofensivo gato. Nada quedaba de mí del tierno niño que amaba a los animales, hasta que una mañana, no sé si por borracho o con absoluta sangre fría, le puse a Plutón un nudo corredizo alrededor del cuello y lo colgué de la rama de un árbol. Lo ahorqué con los ojos arrasados de lágrimas y experimentando el más amargo remordimiento en el corazón. Lo ahorqué porque sabía que me había amado y porque no me había dado ningún motivo de cólera. Lo ahorqué porque sabía que, haciéndolo, cometía un pecado mortal que comprometía mi alma al extremo de colocarla, si tal cosa es posible, fuera de la misericordia infinita del Dios piadoso y terrible. Esa noche que siguió al día en que ejecuté esta cruel acción, fui despertado a los gritos de ¡fuego! Las cortinas de mi lecho estaban convertidas en llamas y toda la casa ardía. Con gran dificultad escapamos del incendio mi mujer, un criado y yo. La destrucción fue completa y se aniquiló toda mi fortuna. Entonces me entregué a la desesperación. No intento establecer una relación entre causa y efecto entre la atrocidad cometida y el desastre. Estoy muy por encima de esa debilidad. Solo doy cuenta de una cadena de hechos y no quiero que falte ningún eslabón. Al día siguiente al incendio visité las ruinas. Los muros se habían desplomado, todos excepto uno. Y esa única excepción fue un tabique interior poco sólido, situado casi en la mitad de la casa, y contra la cual se apoyaba la cabecera de mi lecho. Esta pared había escapado en gran parte a la acción del fuego, cosa que yo atribuía que había sido renovada recientemente. En torno a ese muro se agrupaba una multitud de gente, y muchas personas parecían examinar algo muy particular con minuciosa y viva atención. Las expresiones, extraño, singular, y otras semejantes, provocaron mi curiosidad. Me aproximé y vi, a manera de un bajorrelieve esculpido sobre la blanca superficie, la figura de un gigantesco gato. La imagen estaba estampada con una exactitud verdaderamente maravillosa. Había una cuerda alrededor del cuello del animal al momento de ver esta aparición, pues en semejantes circunstancias no podía menos que considerarla como tal. Pensé en mi acción criminal y mi asombro y mi temor no tuvieron límites. Pero al fin, la reflexión se hizo presente. Recordé entonces que el gato había sido ahorcado en un jardín contiguo a la casa, probablemente a los gritos de alarma. El jardín había sido invadido de inmediato por la multitud, y el animal fue descolgado del árbol por alguno de ellos.
y arrojado a mi cuarto a través de una ventana abierta. Esto seguramente lo habían hecho con el fin de despertarme. La caída de otros muros había aplastado a la víctima de mi crueldad en el yeso recientemente extendido, y la cal de este muro, combinada con las llamas y el amoníaco desprendido del cadáver, habrían formado la imagen tal como yo la veía. Merced a este artificio logré satisfacer muy pronto a mi razón, lo que no pude hacer tan rápidamente con mi conciencia, pues este suceso sorprendente se grabó en mi imaginación de una manera profunda. Hasta pasado largos meses no pude desprenderme del espectro del gato. Durante ese periodo, envolvió a mi alma una especie de sentimiento muy semejante al remordimiento. Llegué a llorar la pérdida del animal y a buscar en torno mío, en los tugurios miserables que frecuentaba habitualmente, otro favorito de la misma especie y parecido a él que lo reemplazara. Una noche que me hallaba sentado, medio aturdido, en una taberna más que infame, fue solicitada mi atención a algo negro que reposaba en lo alto de uno de esos inmensos toneles de ginebra o ron que componían el principal ajuar de la sala. Hacía unos momentos que miraba yo a lo alto de ese tonel, y lo que me sorprendió fue no haber notado antes lo que se veía encima. Me aproximé y lo toqué con la mano. Era un enorme gato, tan grande como Plutón, e igual a él en todo, menos en una cosa. Este tenía una salpicadura larga y blanca, de forma indefinida que le cubría casi toda la región del pecho. No lo hube bien acariciado cuando se levantó súbitamente. Prorrumpió un continuado ronquido. Se frotó contra mi mano y pareció contento de mi atención. Era ese, pues, el verdadero animal que yo buscaba. Al momento le propuse al dueño de la taberna que me lo vendiera, pero este no se dio por enterado. Me llamó la atención el hecho de que yo no conocía a ese tabernero, ni recordaba haberlo visto antes. Continué acariciando al gato y, cuando me dispuse a regresar a mi casa, el animal se mostró decidido a acompañarme. Permití que lo hiciera, agachándome de en cuando para acariciarlo durante el camino. Cuando llegamos a casa pareció contento y satisfecho, haciendo enseguida gran amistad con mi mujer. Por mi parte, dada la inestabilidad emocional en la que entonces vivía, rápidamente la simpatía inicial que había sentido por él se transformó en fuerte antipatía. Era todo lo contrario de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué sucedió eso. Su empalagosa ternura me disgustaba, fatigándome casi. Estos sentimientos de disgusto y fastidio fueron poco a poco convirtiéndose en rechazo primero, y luego en odio. Esquivaba su presencia, pero una especie de sensación de bochorno y recuerdo de mi primer acto de crueldad gratuita me impidieron maltratarlo, y durante algunas semanas me abstuve de tratarlo con violencia. Llegué a sentir por él un indecible horror y a huir silenciosamente de su odiosa presencia como la peste. Seguramente lo que aumentó mi odio contra el animal fue el descubrimiento que hice en la mañana siguiente de haberlo traído a casa. Al igual que Plutón, él también había sido privado de uno de sus ojos. Esta circunstancia hizo que mi mujer le tomase más cariño, pues, como ya he señalado, ella poseía en alto grado esa ternura de sentimiento que tiempo atrás fuera mi rasgo característico y la fuente de mis más sencillos y puros placeres. No obstante, el cariño del gato hacia mí parecía acrecentarse en razón directa de mi aversión hacia él, con implacable tenacidad que yo no podía ni podrá explicarse al lector. Seguía mis pasos. Cada vez que me sentaba, se acurrucaba bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus repugnantes caricias, y si me levantaba para andar, se metía entre mis piernas y casi me hacía caer al suelo, o bien, introduciendo sus largas y afiladas garras en mis ropas, trepaba hasta mi pecho. En tales momentos, aunque hubiera deseado matarlo de un solo golpe, me contenía en parte por el recuerdo de mi primer crimen, pero principalmente, debo confesarlo, por el terror que me causaba el animal. Este terror no era de ningún modo espanto que produce la perspectiva de un mal físico, pero me sería muy difícil llamarlo de otro modo. Lo confieso abochornado. Sí, aún en este lugar de criminales, casi me avergüenzo al afirmar que el miedo y el horror que me inspiraba el animal habían aumentado por una de las mayores fantasías que es posible concebir.
Mi mujer me había hecho notar más de una vez la forma de la mancha blanca de la que he hablado y en la que se estribaba la única diferencia aparente entre el nuevo animal y el que yo había ahorcado. Seguramente recordará el lector de esta marca, aunque grande era en un comienzo, de forma indefinida, pero de poco a poco, en grados tan imperceptibles que mi corazón se reforzó largo tiempo en considerar como imaginarios. Había llegado a adquirir una rigurosa precisión en sus contornos. Presentaba la forma de un objeto que me estremezco solo al nombrarlo. Y esto era lo que sobre todo me hacía mirar al monstruo con horror y repugnancia, y lo que me habría impulsado a liberarme de él si me hubiera atrevido. La imagen de una cosa horrible y siniestra. La espantosa imagen de la horca. Oh, lúgubre y terrible aparato. Instrumento del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Y así, el patíbulo, mi papel de verdugo y el horrible animal que me lo recordaba me convirtieron en un miserable, más allá de las miserias de la humanidad. Este animal inmundo, cuyo hermano yo había destruido con desprecio, una bestia bruta creando para mí, hombre formado a la imagen del Altísimo, tan grande e intolerable infortunio. Desde entonces no volví a disfrutar de reposo, ni de día ni de noche. Durante el día, el animal no me dejaba ni un momento, y por la noche, a cada instante, cuando me despertaba de mi sueño, lleno de angustia inexplicable, sentía el tibio aliento de la limaña sobre mi rostro y su enorme peso, encarnación de una pesadilla que no podía sacudir, posado eternamente sobre mi corazón. Tales tormentos influyeron para que lo poco de bueno que permanecía en mí desapareciera. Los más sombríos y malvados pensamientos fueron en adelante mis preocupaciones íntimas. La tristeza habitual de mi carácter se acrecentó hasta llegar a odiar a todas las cosas y a toda la humanidad. No obstante, mi mujer nunca se quejaba. Ay, ella era de ordinario el blanco de mis iras y la más paciente víctima de mis repentinas, frecuentes e indomables explosiones de cólera a las que me abandonaba ciegamente. Un día que bajamos para un quehacer doméstico al sótano del viejo edificio donde nuestra pobreza nos obligaba a habitar, el gato me siguió por la empinada escalera, lo que en ese momento me exasperó hasta la demencia, enarbolando el hacha y olvidando en mi furor el temor pueril que hasta entonces contuviera mi mano. Asesté al animal un golpe que habría sido mortal si lo hubiese alcanzado como deseaba, pero el golpe fue evitado por la mano de mi mujer. Su intervención me produjo una rabia tan diabólica que desembaracé mi brazo del obstáculo y le hundí el hacha en el cráneo. Mi desdichada mujer sucumbió instantáneamente, sin exhalar un solo gemido. Consumado este horrible asesinato, traté de esconder el cuerpo. Juzgué que no podría hacerlo desaparecer de la casa en ningún momento, sin correr el riesgo de ser observado por los vecinos. En busca de una solución, numerosos proyectos cruzaron por mi mente. Pensé primero en dividir el cadáver en pequeños trozos y destruirlos por medio del fuego. Discurrí luego cavar una fosa en el suelo del sótano. Pensé más tarde arrojarlo al pozo del patio. Después, meterlo en un cajón, como mercancía, en la forma acostumbrada, y encargar a un mandadero que lo llevara fuera de la casa. Finalmente me detuve ante una idea que consideré la mejor de todas. Resolví emparedarla en el sótano, como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. Observé el sótano, que parecía muy adecuado para semejante operación. Los muros estaban construidos en su forma muy ligera y recientemente habían sido cubiertos, en toda su extensión, de una capa de mezcla que la humedad había impedido que se endureciese. Por otra parte, en una de las paredes había un hueco que era una falsa chimenea que había sido enjalbegada como el resto del sótano. Calculé que me sería fácil quitar los ladrillos de ese sitio, introducir el cuerpo y colocarlos de nuevo de manera que ningún ojo humano pudiera sospechar lo que allí se ocultaba. No resultó fallida mi suposición. Con ayuda de una palanqueta, quité con facilidad los ladrillos y habiendo colocado cuidadosamente el cuerpo contra el muro interior, lo sostuve en esa posición hasta que hube reconstruido, sin gran trabajo, toda la obra. Habiendo adquirido cal y arena, tomando todo tipo de precauciones para no llamar la atención ni despertar sospechas,
preparé un reboque que no se diferenciaba del antiguo y cubrí con él, escrupulosamente, el nuevo tabique. Terminando ese trabajo, el muro no presentaba la más ligera señal de renovación. Hice desaparecer con el más prolijo esmero y expurgué el suelo, por decirlo así. Con gran sensación de triunfo, miré en torno mío y me dije: aquí, por lo menos, mi trabajo no ha sido en vano. Enseguida, acudió a mi mente la idea de buscar al gato, causa de tan grande desgracia, pues, al fin, había resuelto darle muerte. De haberlo encontrado en aquel momento, su destino estaba decidido, pero quizás alarmado el sagaz animal por la violencia de mi reciente acción, no osaba presentarse ante mí en mi actual estado de ánimo. Sería tarea imposible describir o imaginar la profunda, la feliz sensación de consuelo que la ausencia del detestable animal produjo en mi corazón. No apareció en toda la noche y, por primera vez desde su entrada a mi casa, logré dormir con un sueño profundo y sosegado. Sí, dormí como un patriarca, no obstante tener el terrible peso del crimen sobre el alma. Transcurrió el segundo y tercer día sin que volviera el gato. De nuevo respiré como hombre libre. El monstruo, en su terror, había abandonado para siempre la casa. Ya no lo volvería a ver. Mi dicha era inmensa. El remordimiento de mi tenebrosa acción no me inquietaba mucho. Se instruyó una especie de sumario que fue sobreseído al instante. La indagación practicada no dio el menor resultado. Habían pasado 4 días desde que cometí el asesinato, cuando un grupo de agentes de policía se presentó en la casa y se procedió de nuevo a una prolija investigación. Como tenía plena confianza en la impermeabilidad de ese escondrijo, no experimenté zozobra. Los funcionarios me obligaron a acompañarlos en el registro, que fue minucioso en extremo. Por último, o por tercera o cuarta vez, descendieron al sótano. Mi corazón latía regularmente, como el de un hombre que confía en su inocencia. Recorrí uno a otro el extremo del sótano. Crucé mis brazos sobre mi pecho y me pasé, aparentando tranquilidad, de un lado para otro. La justicia estaba plenamente satisfecha y se preparaba para marcharse. Era tanta la alegría de mi corazón que no podía contenerla. Me abrazaba el deseo de decir algo, aunque no fuese más que una palabra en señal de triunfo, y hacer indubitable la convicción de mi inocencia. «Señores», dije al fin, cuando ya subía en la escalera, «estoy satisfecho de haber desvanecido sus sospechas. Deseo a todos una buena salud y, si es posible, un poco más de cortesía. Y de paso, caballeros, vean aquí una casa singularmente bien construida». En mi ardiente deseo de decir alguna cosa, apenas sabía lo que decía. Les puedo asegurar que esta es una casa admirablemente hecha. Esos muros. ¿Van ustedes a marcharse, señores? Estas paredes están fabricadas muy sólidamente. Y entonces, con una audacia frenética, golpeé fuertemente con el bastón que tenía en la mano precisamente sobre la pared del tabique detrás del cual estaba el cadáver de la esposa de mi corazón. ¡Ay, que Dios me proteja y me libre de las garras del demonio! No se había extinguido aún el eco de mis golpes cuando una voz surgió del fondo de la tumba, débil y entrecortado como un sollozo de un niño, y que aumentó después de intensidad hasta convertirse en un grito prolongado, sonoro y continuo, antinatural y antihumano. Un aullido, un alarido a la vez de espanto y de triunfo, como horrible armonía que brotase a la vez de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios regocijándose en sus padecimientos. Relatar mi estupor sería insensato. Sentí agotarse mis fuerzas y caí tambaleándome contra la pared opuesta. Durante un instante, los agentes que estaban ya en la escalera quedaron paralizados del terror. Un momento después, una docena de brazos vigorosos caían demoledores sobre el muro, que se vino a tierra enseguida. El cadáver, ya bastante descompuesto y cubierto de sangre cuajada, apareció rígido ante la vista de los espectadores. Encima de su cabeza, con rojas fauces dilatadas y el ojo único despidiendo fuego, estaba subida la abominable bestia cuya malicia me había inducido al asesinato y cuya voz acusadora
Me entregaba al verdugo. El monstruo había sido emparedado por mí, al mismo tiempo que escondía a mi desgraciada víctima.